Todos conocen la historia hasta cierto punto. Los milagros en Galilea, el sermón del monte, los ciegos que volvieron a ver, los cojos que caminaron, los muertos que resucitaron, la entrada triunfal a Jerusalén, la última cena, el jardín de Getsemaní, la traición, los golpes, la cruz, el silencio del viernes, y luego la mañana del domingo que partió la historia en dos, el sepulcro vacío, las telas dobladas, el ángel con una pregunta que nadie esperaba. Todo eso lo conocemos, lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos cantado. La historia de Jesús de Nazaret es la historia más narrada en la historia de la humanidad. Pero hay una pregunta que casi nadie hace en voz alta. ¿Y después? ¿Qué pasó después? Jesús resucitó. Apareció durante 40 días. Habló con sus discípulos. Comió con ellos. Les mostró sus manos y su costado. Y luego, en una colina en las afueras de Jerusalén, se elevó. Las nubes lo cubrieron, y los discípulos se quedaron mirando hacia el cielo, inmóviles, hasta que dos hombres vestidos de blanco les hicieron la pregunta más extraña de ese momento. ¿Por qué siguen mirando hacia arriba? Ese instante es el punto de partida del libro de Hechos de los Apóstoles, y es también el punto de partida de este video. Imagina la escena con toda su crudeza. Un grupo de aproximadamente 120 personas, pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres de Galilea, algunos que habían dudado, uno que había negado, todos que habían huido, sin poder político, sin influencia cultural, sin estructura institucional, sin ejército, sin dinero, sin conexiones en Roma, sin nada que el mundo del siglo I hubiera considerado relevante. Y aún así, ese grupo recibió una misión que, dicha en voz alta, sonaba a locura pura. Alcanzar el mundo entero con un mensaje sobre un hombre que había muerto y resucitado. Piénsalo bien. El Imperio Romano controlaba el Mediterráneo con puño de hierro. Jerusalén era una ciudad ocupada. El Sanedrín acababa de ejecutar a su maestro. Y ahora, esos discípulos, sin protección, sin recursos, sin estrategia visible, debían salir y cambiar el mundo. ¿Cómo es posible que lo hayan logrado? Esa es la pregunta que el libro de Hechos existe para responder. Y la respuesta no es lo que la mayoría de la gente espera. Porque Hechos no es principalmente un libro sobre lo que los apóstoles hicieron solos. Es un libro sobre lo que Jesucristo resucitado siguió haciendo después de la resurrección, por medio de personas comunes llenas del Espíritu Santo. Eso lo cambia todo. Cuando entiendes esa clave, el libro entero cambia de color. No estás leyendo la historia de hombres valientes. Estás leyendo la continuación de la historia de Jesús. Y esa distinción, aunque parezca pequeña, es la diferencia entre leer Hechos como un registro del pasado y leerlo como una ventana al presente. Si este video te están haciendo ver el libro de Hechos desde un ángulo que nunca habías considerado, dale like ahora y suscríbete al canal. Hay mucho más por delante, y no querrás perderte ninguna parte. Hay un detalle en el primer versículo del libro de Hechos que la mayoría de los lectores pasan por alto porque parece una simple formalidad literaria. Lucas, el autor, escribe a su destinatario Teófilo diciendo algo así: en mi primer libro te hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer libro es el Evangelio de Lucas, y la palabra que no debemos dejar pasar es esa: comenzó. No terminó, no completó, comenzó. En el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra que Lucas usa es precisa y deliberada. El Evangelio narra lo que Jesús inició. Hechos narra lo que Jesús continuó. La resurrección no fue el final de la historia de Cristo. Fue el comienzo de su nueva forma de actuar en el mundo. Ahora no limitada a un cuerpo en Palestina, sino extendida por medio del Espíritu a todo lugar, donde hubiera un creyente que se atreviera a abrir la boca. Eso convierte a Hechos en algo radicalmente diferente de lo que solemos pensar. No es el capítulo 1 de la historia de la Iglesia,
Es el capítulo 2 de la historia de Jesús. Lucas no es un autor descuidado, es médico, historiador y narrador de primer nivel. Su evangelio ya lo muestra. Es detallado, ordenado, atento a nombres, lugares, fechas, gobernantes. Y en Hechos continúa con la misma precisión. Menciona a gobernadores reales, a procónsules históricos, a ciudades con sus estructuras jurídicas correctas. Los arqueólogos y los historiadores han confirmado una y otra vez la exactitud de los detalles que Lucas incluye. Este hombre no estaba inventando, estaba documentando. Y lo que estaba documentando era algo que lo había impresionado tanto que necesitaba que Teófilo y todos los que leyeran después lo entendieran con claridad. Hechos cubre aproximadamente 30 años de historia, desde la ascensión de Jesús, alrededor del año 30 de nuestra era, hasta el final de la primera prisión de Pablo en Roma, cerca del año 62 o 63. 30 años de expansión, persecución, milagros, conflictos, viajes, juicios y conversiones. Y Lucas narra todo eso con una estructura que no es accidental. El libro no es una colección desordenada de episodios. Tiene una dirección y tiene un mapa. Y ese mapa está escrito en Hechos capítulo 1, versículo 8. Es uno de los versículos más importantes de todo el libro. Jesús, antes de ascender, dice a sus discípulos: «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». 3 círculos concéntricos, 3 horizontes en expansión, una progresión geográfica que es también una progresión teológica. Y si abres el libro de Hechos con ese mapa en mente, todo encaja. Los capítulos 1 al 7 transcurren principalmente en Jerusalén. Los capítulos 8 al 12 en Judea y Samaria y zonas adyacentes. Y desde Canaán el capítulo 13 hasta el final, el movimiento es imparable hacia los confines de la tierra, con Roma como destino final y símbolo del mundo entero. Este versículo no es solo una promesa de expansión, es la tabla de contenidos del libro completo. Cristo no dejó a sus discípulos con un objetivo vago, les dejó un mapa, y el libro de Hechos es el relato de cómo ese mapa se fue cumpliendo, paso a paso, ciudad a ciudad, conversión a conversión, incluso persecución a persecución. Y hay una palabra en ese versículo que merece detenerse. La palabra poder. En el texto original griego, la palabra es dinamis. No es la fuerza que viene del entrenamiento, no es la capacidad que viene del talento. Es el poder que solo puede venir de una fuente externa, de una fuente que trasciende lo humano. Dinamis es la palabra que describe lo que sucede cuando el Espíritu de Dios entra en acción. Y Lucas usa esa palabra para dejar claro desde el principio que lo que está a punto de ocurrir no se puede explicar por las habilidades de los discípulos. Lo que está a punto de ocurrir solo se puede explicar por la presencia activa del resucitado. Hay otra palabra que también aparece en ese versículo y que vale la pena sostener un momento. Testigos. En griego, mártires, la misma raíz de la que viene la palabra mártir. Cuando Jesús dice que serán sus testigos, ya está diciendo algo sobre el costo. Un testigo no es alguien que da su opinión, es alguien que da su testimonio de lo que vio, de lo que oyó, de lo que sabe. Y en ese mundo, ese tipo de testimonio podía costar la vida. La palabra ya cargaba en su interior la sombra de lo que vendría. Ahora, detente en la ascensión, porque no es simplemente una despedida. Cuando Jesús asciende, no está saliendo de escena, está entrando a una escena mayor. En el mundo del primer siglo, subir era sinónimo de autoridad. El rey estaba sobre todos. El que ascendía al trono tenía el poder. Y lo que Hechos narra en los primeros versículos del capítulo 1 no es la ausencia de Jesús, es su entronización. El mismo que fue crucificado bajo la autoridad de Roma, ahora asciende sobre toda autoridad, visible e invisible.
El que fue enterrado en una tumba prestada, ahora toma su lugar a la diestra del Padre. Esta no es una salida triste, es una coronación solemne. Y el que fue coronado rey es el mismo que prometió enviar su espíritu. No se fue, cambió de modo de presencia, y 10 días después, ese espíritu llegó. Pentecostés. Hay que detenerse aquí, porque lo que sucede en Hechos capítulo 2 es una de las grandes bisagras de toda la historia bíblica. Pero para entenderlo de verdad, necesitas ir mucho más atrás. Necesitas ir a una torre. Génesis, capítulo 11. La humanidad en un momento en que todos comparten un idioma, una sola lengua, una única forma de comunicarse. Y en lugar de usar esa unidad para glorificar a Dios, la usan para construir una torre que llegue al cielo. El proyecto de Babel no era arquitectura, era soberbia colectiva. Era la humanidad diciéndole a Dios, no te necesitamos, llegaremos solos. Y la respuesta fue la confusión de lenguas. La humanidad que quiso unirse en su propia gloria terminó dispersa, dividida, incapaz de entenderse. La lengua que debía ser puente se convirtió en barrera. Ahora vuelve a Pentecostés, los discípulos reunidos en un mismo lugar, esperando la promesa que Jesús les hizo. Y de repente, un sonido como de viento recio, lenguas de fuego que se posan sobre cada uno, y empiezan a hablar en idiomas que no aprendieron, idiomas de personas de otras naciones que estaban en Jerusalén para la fiesta, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Roma, cretenses, árabes, todos oyendo en su propia lengua las maravillas de Dios. ¿Lo ves? En Babel, la humanidad usó la unidad del lenguaje para exaltarse a sí misma, y terminó dividida. En Pentecostés, Dios tomó la diversidad de lenguas y la convirtió en el vehículo del Evangelio, reuniendo a personas de todo el mundo bajo un mismo mensaje. Babel fue la dispersión causada por la soberbia humana. Pentecostés fue la reunión provocada por la gracia divina. La lengua que dividió ahora une. El espíritu que descendió no vino a crear una nueva religión exclusiva. Vino a comenzar el proceso de reunir a la humanidad dispersa bajo el nombre de Jesús. Y entonces se levanta Pedro. Necesitas entender lo que esto significa. Este es el mismo hombre que, pocos días antes de la crucifixión, negó conocer a Jesús 3 veces. El mismo que lloró amargamente. El mismo que probablemente cargó ese peso toda la semana después de la resurrección. Y ahora, de pie frente a miles de personas, abre la boca con una osadía, una parresía, que no viene de él. Parresía es otra de esas palabras que el texto griego usa con una precisión que los idiomas modernos casi no pueden capturar. No es simplemente valentía, es la libertad de hablar con autoridad, la confianza que no viene de la posición social, sino de la certeza interior de lo que se sabe. Pedro no era orador, Pedro no tenía título, Pedro era pescador, y aún así, predicó ese día con una claridad y una fuerza que atravesó a miles de personas como una espada. ¿Por qué? Porque el que estaba hablando no era solo Pedro, era Cristo por medio de Pedro, continuando su obra. El resultado fue 3,000 personas bautizadas ese día, 3,000 en Jerusalén. A pocas semanas del proceso que acabó con Jesús en una cruz, y el movimiento que el Sanedrín creía haber aplastado acababa de multiplicarse por miles en cuestión de horas. Lo que siguió en Jerusalén fue algo que el mundo nunca había visto de esa manera. Lucas lo describe en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, con una brevedad que no hace justicia a su profundidad. Los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. En el texto griego, la palabra para comunión es koinonía, y koinonía no significa simplemente convivencia.
No es la cortesía educada de personas que comparten un espacio. Es vida compartida de verdad. Bienes compartidos, dolor compartido, alegría compartida, presencia real. La primera comunidad cristiana no fue un club de personas con creencias similares. Fue una familia que había sido transformada por el mismo espíritu y que vivía de una manera que el mundo no podía explicar ni ignorar. Y el mundo la notó, con asombro, y también con miedo. Porque un movimiento que vive así no puede ser ignorado, y no puede ser ignorado significa que inevitablemente va a ser atacado. Las autoridades religiosas de Jerusalén llamaron a Pedro y Juan ante el Sanedrín, los mismos hombres que habían juzgado a Jesús, los mismos que habían presionado a Pilato para que firmara la sentencia, y les ordenaron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. La respuesta de Pedro es una de las frases más poderosas del libro entero. Si es justo delante de Dios, obedecerles a ustedes antes que a Dios, júzguenlo. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dos hombres sin educación formal ante el tribunal más poderoso de Jerusalén, diciendo que no. Y el texto dice que los miembros del Sanedrín se asombraron al ver la valentía de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras. La parresía los desconcertó. El espíritu que habla a través de lo débil desconcertó al poder humano. Y eso es exactamente lo que Cristo prometió que haría. Pero el movimiento no creció sin tensión interna y sin costo externo. Lucas no esconde ninguna de las dos cosas. Hay hipocresía, hay conflictos de distribución, hay presiones culturales dentro de la propia comunidad. Y afuera, la presión religiosa no cede. Y en ese clima aparece una figura que va a romper el libro en dos, Esteban. Esteban es descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y poder. Y su muerte es el primer gran quiebre del libro de Hechos, porque Esteban no muere en silencio, muere proclamando, ante el Sanedrín, con el rostro que parecía el de un ángel según los testigos, recorre toda la historia de Israel en un discurso que es a la vez una acusación y una declaración de fe. Y cuando los que lo escuchan rechinan los dientes contra él, Esteban mira hacia arriba y dice algo extraordinario. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. De pie, no sentado, de pie. La imagen del Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre, es la imagen del Rey en su trono. Pero aquí Jesús está de pie, como si se hubiera levantado, como si el Rey mismo se hubiera puesto de pie para recibir a su siervo. Es una imagen que no tiene palabras suficientes. El que murió aplastado por las piedras del odio humano es recibido de pie por el Rey del universo. Y hay alguien presente en esa escena que Lucas menciona casi de pasada, casi sin énfasis, pero con una intención narrativa perfecta. Un joven que cuida los mantos de los que apedreaban a Esteban. Un hombre llamado Saulo, que aprobaba la muerte de Esteban, que después de ese día comenzó a perseguir a la iglesia de manera sistemática, que entraba por las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. No lo sabes todavía, pero ese nombre va a ser el giro más inesperado de todo el libro. La muerte de Esteban, en lugar de silenciar el movimiento, lo dispersó. Los creyentes se esparcieron por toda Judea y Samaria, y donde iban, llevaban el Evangelio. La persecución hizo exactamente lo opuesto de lo que pretendía. Tomó un fuego concentrado en Jerusalén, y lo dispersó por todas partes. Cristo no perdió el control de la historia. El intento de apagar la llama se convirtió en el viento que la expandió. ¿Cuál es el momento del libro de Hechos que más te impresiona? ¿Pentecostés, la conversión de Saulo, la expansión hasta Roma, o la última palabra del libro? Deja tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y ahora viene la gran virada. Saulo de Tarso va camino a Damasco. Lleva cartas de autorización del sumo sacerdote. Va a buscar a los seguidores del camino, como se llamaba a los creyentes, para arrestarlos y llevarlos a Jerusalén.
Va con todo el poder institucional de la religión de su tiempo. Y de repente, a mitad del camino, una luz del cielo lo rodea y cae al suelo. Y escucha una voz. No escucha. Detente. No escucha. Estás equivocado. Escucha. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me persigues. No persigues a mi iglesia. No persigues a mis discípulos. Me persigues a mí. Esa pregunta es una de las más teológicamente densas de todo el Nuevo Testamento. En 3 palabras, Jesús revela algo que transforma la comprensión de qué es la iglesia. La comunidad de los creyentes no es una organización que representa a Cristo desde afuera. Es un cuerpo que está tan unido a Él que lo que se le hace a ellos, se le hace a Él. Golpear a un creyente es golpear a Cristo. Encarcelar a la iglesia es encarcelar a Cristo. Y perseguir a los que llevan su nombre es perseguirlo a Él. Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta lo cambia todo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El hombre que más había luchado contra el nombre de Jesús estaba a punto de convertirse en el que más lejos llevaría ese nombre en toda la historia del libro. Lucas organiza hechos con una maestría que a veces no notamos porque estamos leyendo la historia. Pero si das un paso atrás y observas la estructura, notas algo fascinante. Hay un paralelo entre Pedro y Pablo que no parece accidental. Ambos predican con autoridad. Ambos sanan a cojos. Ambos resucitan muertos. Ambos son encarcelados y liberados de maneras sobrenaturales. Ambos hablan ante autoridades que los amenazan. Lucas no hace esto por capricho literario. Lo hace para mostrar que el mismo Cristo obra por medio de ambos. No son 2 ministerios diferentes, con 2 fuentes diferentes. Son 2 instrumentos del mismo Señor, que continúa su obra por medio de vidas rendidas. La primera mitad del libro tiene a Pedro como figura humana central. La segunda mitad tiene a Pablo. Pero el protagonista real nunca cambia. El protagonista es siempre Cristo. Y si pierdes eso de vista, pierdes el libro. La ciudad de Antioquía aparece en el capítulo 11 y representa un momento de ruptura definitiva. Por primera vez, el Evangelio llega de forma masiva a personas que no son judías, griegos, paganos, personas que no conocían las escrituras hebreas, que no tenían ninguna historia religiosa compartida con la tradición de Israel. Y allí, en Antioquía, fue la primera vez que los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. No como nombre propio de su fe, sino como apodo que los de afuera les pusieron porque hablaban tanto de Cristo que ese nombre se convirtió en su identidad pública. Antioquía fue también el lugar desde donde salieron los primeros misioneros enviados de manera intencional. El Espíritu Santo, por medio de la iglesia reunida en ayuno y oración, dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». No fue una decisión de junta directiva, no fue una estrategia de crecimiento institucional, fue el Espíritu hablando a una comunidad que buscaba su voz. Y desde ese momento, el movimiento dejó de ser una historia local y se convirtió en una misión que no iba a detenerse ante ninguna frontera. Lo que sigue en el libro de Hechos es la historia de ese evangelio tocando mundos completamente diferentes. Y lo notable no es solo que llegó a esos lugares, lo notable es cómo respondió en cada uno. Filipos, una ciudad romana en Macedonia. Pablo y Silas terminan en la cárcel después de liberar a una mujer esclava del espíritu que la hacía divina. Sus dueños pierden su negocio y llevan a los misioneros ante las autoridades. Los azotan, los encierran, y a medianoche, en la oscuridad de la mazmorra, Pablo y Silas cantan himnos. No lloran, no negocian, cantan. Y entonces, el suelo tiembla, las puertas se abren, las cadenas se sueltan. El carcelero, creyendo que los prisioneros han huido, saca su espada para matarse. Y Pablo grita desde la oscuridad: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero entra temblando, cae a sus pies y pregunta: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?».
Esa pregunta nació en el fondo de una crisis humana, en el momento más oscuro de su vida, y la respuesta que recibió fue la respuesta más simple y más poderosa que el Evangelio tiene. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. En Filipos, el Evangelio no llegó como filosofía, llegó como poder en medio del sufrimiento. Atenas, la ciudad del pensamiento, la capital intelectual del mundo antiguo, el lugar de Sócrates, de Platón, de los estoicos y los epicúreos. Pablo llega allí y lo que ve lo perturba. La ciudad está llena de ídolos, y en lugar de retirarse busca el punto de contacto. Ve un altar con una inscripción, al Dios no conocido, y comienza desde ahí. No parte de las escrituras hebreas, porque sus oyentes no las conocen. Parte de algo que ellos mismos pusieron ahí, su propio reconocimiento de que hay algo que no saben, alguien que no conocen. Y desde ese espacio de ignorancia honesta, Pablo presenta a Jesús. En Atenas, el Evangelio no cambió, pero cambió el punto de partida para alcanzar a quien lo escuchaba. Éfeso, la gran ciudad de la diosa Artemisa. El templo de Artemisa era una de las maravillas del mundo antiguo, y cuando el Evangelio llegó con poder a Éfeso, algo comenzó a temblar, no solo en las almas de las personas, también en la economía. Los artesanos que vendían figurillas de plata de la diosa empezaron a perder clientes, y entonces se armó una revuelta. No por cuestiones teológicas, sino por cuestiones de mercado. El Evangelio no solo toca ideas, toca estructuras, toca lo que la gente adora y lo que la gente compra y lo que la gente cobra. Donde Cristo llega de verdad, los falsos dioses empiezan a perder su poder. Y los que viven de esos falsos dioses lo notan antes que nadie. Pero el libro empieza a marchar hacia Roma, y el camino no va a ser cómodo. Pablo, en Hechos capítulo 20, habla a los ancianos de la iglesia en Éfeso, con una densidad emocional que es difícil de leer sin sentir el peso de sus palabras. Sabe que va a Jerusalén. El Espíritu en cada ciudad le ha advertido que le esperan cadenas y tribulaciones, y aún así, va. Y dice algo que redefine lo que significa estar comprometido con una misión. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No va porque no sabe lo que le espera, va precisamente porque lo sabe. Y va de todas formas. En Jerusalén lo que Pablo temía ocurre. Una turba lo ataca en el templo. Los soldados romanos lo rescatan de la muchedumbre. Comienza una serie de juicios que se van encadenando uno con otro. Ante el Sanedrín, ante el gobernador Félix, ante Festo, ante el rey Agripa. Y en cada uno de esos juicios, algo llama la atención de quien lee con cuidado. Los magistrados romanos encuentran que Pablo no ha hecho nada que merezca muerte o prisión, inocencia reconocida. Pero la presión política y religiosa pesa más que la justicia. ¿Te suena familiar? No es accidental. Lucas, que escribió también el Evangelio, organiza el juicio de Pablo de una manera que deliberadamente evoca el juicio de Jesús. Pilato declaró que no encontraba culpa en él. Las autoridades insistieron, y la inocencia no fue suficiente para impedir el sufrimiento. Lucas está diciendo algo sin decirlo. El siervo no es mayor que su señor. El camino de la misión pasa por donde pasó el rey. Pablo apela al César. Es su derecho como ciudadano romano. Y esa apelación, que parece una decisión legal, en la narrativa de Hechos, funciona como el último empujón que lo llevará exactamente donde la misión necesitaba que llegara. No a un hombre a la deriva de los eventos, a un hombre que entiende que incluso en su arresto, Cristo sigue llevando la historia a donde la prometió llevar. El viaje a Roma, Hechos capítulos 27 y 28. Lucas narra este trayecto con un detalle que casi suena a bitácora de navegante. La ruta.
los vientos, los puertos, los tiempos del año. Y todo eso es parte del estilo que mencionamos antes. Lucas es preciso porque está contando algo real. Pero dentro de esa precisión, la travesía es una secuencia de tensión que se eleva sin pausa. El viento contrario, el temporal que los atrapa, los días sin sol ni estrellas, la pérdida de la esperanza. Y entonces Pablo, en medio de una tormenta que nadie puede controlar, se pone de pie y dice que Dios le habló la noche anterior y que ninguno morirá, solo se perderá la nave. Y así sucede. La nave encalla. Todos llegan a nado o agarrados de maderos a la isla de Malta. 276 personas, salvadas en medio de un naufragio. Y antes de continuar hacia Roma, en esa isla que nadie había planeado visitar, el Evangelio llega también. La misión no tiene pausas, no tiene imprevistos, tiene solo caminos diferentes para llegar al mismo destino, Roma. Finalmente, el ombligo del mundo conocido, el corazón del imperio que controlaba la historia occidental. Y allí está Pablo, bajo arresto domiciliario, con un soldado que lo vigila, no libre, no en un gran templo, no con recursos institucionales, limitado, vigilado, encadenado. Y desde ahí convoca a los líderes de la comunidad judía de Roma. Les habla todo el día, algunos creen, otros no. Y entonces hace algo que ha estado haciendo todo el tiempo que dura el libro: anunciar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo con toda confianza. Y el libro termina ahí. Espera, ¿termina ahí? Sin el juicio ante el César, sin la muerte de Pablo, sin un final conclusivo que cierre todos los hilos narrativos. El lector moderno espera ese tipo de cierre. Una última escena, un desenlace limpio, un epílogo que diga "y así terminó". Pero Lucas no lo da, y eso no es un descuido. No es que Lucas se quedó sin tiempo o sin espacio. Es que el final que el libro necesitaba no era el final de Pablo, era el estado del Evangelio. Y ahí está, la última palabra del libro en el texto griego original: acolitos, sin impedimento, sin restricción, sin bloqueo, unhindered. El Evangelio siendo anunciado en el centro del imperio más poderoso de la tierra, sin que nadie pudiera detenerlo. El César no pudo bloquearlo. El Sanedrín no pudo aplastarlo. Las tormentas no pudieron hundirlo. Las cadenas no pudieron silenciarlo. Los dioses de plata de Éfeso no pudieron resistirlo. Las prisiones de Filipos no pudieron contenerlo. La muerte de Esteban no pudo interrumpirlo. La persecución de Saulo no pudo destruirlo. Una sola palabra. Una sola palabra al final de 30 años de historia narrada con una precisión excepcional, sin impedimento. Y esa palabra lo cambia todo. Porque si lo que el libro quería mostrarte era el éxito de los apóstoles, lo habría terminado con una lista de victorias. Si lo que quería mostrarte era la grandeza de Pablo, lo habría terminado con su absolución en Roma. Pero lo que el libro quería mostrarte era el estado del Evangelio. Y el Evangelio estaba libre, abierto, sin bloqueo, fluyendo hacia donde el Espíritu lo llevara. Eso es lo que el título de este video prometió. La última palabra cambia todo, no porque sea dramática en sí misma, sino porque cuando la ves a la luz de todo lo que precede, cuando entiendes que llegó hasta esa palabra después de prisiones, tormentas, apedreamientos, naufragios, rechazos, conspiraciones, traiciones y golpes, cuando entiendes que esa palabra corona 30 años de avance imposible, entonces entiendes que no es solo el final de un libro. Es una declaración teológica sobre quién tiene el control. El Evangelio no fue bloqueado, no porque los hombres que lo llevaron fueran invencibles, sino porque el que lo envió no puede ser derrotado. Y ahora viene la pregunta que este video nunca ha dejado de estar haciendo, aunque no siempre en voz alta. ¿Qué tiene que ver esto contigo hoy? Hechos no es un museo, no es un documento de una época que ya pasó y que admiramos desde afuera como se admira una vasija antigua detrás de un vidrio.
Hechos es una ventana, y lo que muestra no es solo lo que ocurrió, es lo que sigue ocurriendo. El mismo Cristo que llamó a pescadores sin educación y los convirtió en voces que cambiaron el mundo sigue llamando hoy a personas comunes. El mismo Espíritu que transformó el miedo de Pedro en parresía, en esa osadía libre y poderosa, sigue transformando el miedo de personas que se sienten pequeñas, insuficientes, sin credenciales. La misma coinonía, esa vida compartida de verdad que asombró a Jerusalén, sigue siendo posible cuando una comunidad de creyentes se rinde genuinamente al Señor que los convoca. Y el testimonio sigue teniendo costo. Eso es algo que Hechos nos suaviza, y que tampoco deberíamos suavizar nosotros. Esteban pagó con su vida, Pablo pagó con años de cárcel, con azotes, con naufragios, con el rechazo de los suyos. La palabra mártires no era metáfora, era realidad. Y en muchas partes del mundo hoy, seguir a Cristo sigue costando. Hechos nos recuerda que eso no es una falla del sistema, es parte de la misión, y que el que llama a sus testigos también está presente en el momento en que pagan el precio. Pero quizás la dimensión más importante de Hechos para hoy es esta. El libro termina abierto porque la historia no terminó. Lucas no escribió un epílogo, no cerró los cabos sueltos, no dijo que la misión estaba completa, porque no lo estaba, y todavía no lo está. Los capítulos de Hechos que siguieron a Roma no están en ninguna Biblia porque Lucas no los escribió. Pero eso no significa que no ocurrieron. Significa que los está escribiendo gente como tú, como yo, como cada persona que en su ciudad, en su idioma, en su cultura, abre la boca y anuncia que Cristo está vivo. Hechos termina sin punto final porque el libro que comenzó con el Espíritu descendiendo sobre 120 personas en Jerusalén todavía no ha llegado al último versículo de su último capítulo. El Evangelio todavía está avanzando, todavía está llegando a lugares nuevos, todavía está transformando vidas que el mundo habría descartado, todavía está desafiando los poderes que creen que pueden bloquearlo, sin impedimento, no porque la resistencia no exista, sino porque la resistencia jamás ha podido con el que resucitó. El libro de Atos de los Apóstoles empieza con un grupo de personas mirando al cielo, preguntándose qué va a pasar. Termina con un hombre en cadenas, anunciando la libertad más grande que el mundo puede recibir. Y entre esos dos momentos, 30 años de historia que demuestran una y otra vez la misma verdad. Lo que Jesús comenzó en los Evangelios, lo continuó en Hechos, y lo que continuó en Hechos, lo sigue haciendo hoy. Eso es lo que cambia cuando lees Hechos con los ojos correctos. No es el libro de los grandes apóstoles, es el libro del Cristo vivo. No es la historia de lo que la iglesia hizo sola. Es la historia de lo que el Espíritu hizo a través de personas que se atrevieron a confiar en el Dynamis que prometió, a ser mártires cuando fue necesario, a vivir en coinonía cuando era más fácil vivir solos, a hablar con parresía cuando el miedo pedía silencio. Y la última palabra es la promesa que sigue en pie, sin impedimento. Si este video te mostró el libro de Hechos desde un ángulo que nunca habías considerado, comparte el video con alguien que también necesite verlo. Hay personas en tu entorno que aman la Biblia y que se van a sorprender con lo que descubrirán aquí. Compártelo. Ese es tu pequeño acto de acolitos, sin impedimento. Y si quieres seguir explorando los libros del Nuevo Testamento con la misma profundidad, el canal tiene mucho más por delante. Nos vemos en el próximo video.